Sé fiel a la doctrina de Dios. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte en este nuestro día número 241, conociendo y viviendo la palabra de Dios. En esta ocasión quiero animarte a que podamos pues estudiar y reflexionar en la hermosa epístola de Pablo a Timoteo. La primera de ellas, que fue escrita durante ese periodo de libertad después de su encarcelamiento en Roma de Pablo y bueno, aproximadamente entre los años 63 y 67 después de Cristo. Timoteo, recibió a Cristo, él conoció del Señor durante el primer viaje misionero de Pablo, ahí por las ciudades de Listra y Derbe que vemos ahí en Hechos. Ahí es donde Timoteo conoce del Señor y se habla de él como un discípulo. La verdad es que, bueno, pues él siguió estando con Pablo, trabajando con él, sirviendo, y hasta este momento en que le es escrita esta carta, bueno, ya llevaba 15 años al lado de Pablo. Se dice que era una persona, pues como dice también la palabra de Dios, el mismo Pablo expresa, alguien de su mismo sentir. Y bueno, por lo mismo era considerado como un segundo Pablo para muchos. Es importante que podamos nosotros identificarlo porque él estuvo predicando y estuvo pastoreando diversas ciudades, en especial, bueno, Éfeso. Aquí Pablo le escribe esta hermosa epístola, pues alentándolo, animándolo, dirigiéndolo para que él pudiera enfrentar las diferentes pues circunstancias y dificultades que se estaban enfrentando precisamente en esa ciudad. Y bueno, algo que nosotros podemos identificar es que había algunas situaciones de falsas doctrinas, y también algo que se estaba enfrentando mucho era ese sincretismo religioso, es decir, entre tantas creencias que a veces se hace como una sopa de muchas creencias, de muchas filosofías, y bueno, eso lo podemos notar aún en estos tiempos, cuando vemos que las personas pues pertenecen a una religión, pero también practican lo que viene del oriente y lo que les dicen, y eso es lo que mucha gente está viviendo, tanto que es pues una revoltura de creencias que al final pues no se sabe ni qué es lo que creen en realidad. A veces se intenta como que quedar bien con varios dioses, muy en el interior de las personas quieren quedar bien con todo, por si este es el verdadero, bueno, pues ya hice lo necesario para poder pues obtener, no sé, la salvación, o no sé cómo lo pueda ver cada quien. Pero lo importante es que nosotros debemos de aprender pues de un siervo como lo fue Timoteo en muchos aspectos de su vida, y uno de ellos tiene que ver con el aspecto doctrinal. Por eso es que el día de hoy pues vamos a buscar responder a la pregunta: ¿cómo debo pues ser para reflejar a Cristo en mi vida? Y algo que precisamente debemos nosotros notar y debemos nosotros tener muy presente es lo que dice ahí en 1 de Timoteo 1:15, que quisiera invitarles a que podamos leer. Dice: esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, algo que está afirmando aquí es que, pues la persona de Jesucristo es alguien que ha venido al mundo para dar salvación. Y esto tiene que ser muy claro. Por eso, lo que nosotros debemos de reflejar, lo que nosotros debemos de ser para que vean a Cristo a través de nosotros, es que debemos ser fieles a la doctrina de Dios. Puede haber muchas creencias, podemos conocer a mucha gente, pudieran parecernos a veces hasta muy convincentes en las palabras que nos dicen, pero finalmente solamente la verdad de Cristo, solamente lo que la Escritura nos dice es lo verdaderamente cierto, lo verdaderamente real, y en lo cual nosotros debemos de fincar y fundamentar en nuestra vida. Y bueno, dice ahí precisamente, quisiera invitarles a que el día de hoy leamos capítulo 1 de 1 de Timoteo. Ya en la semana estaremos leyendo los demás capítulos, pero quisiera llamar la atención a los primeros versículos. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Qué hermoso, cómo
Como aquí Pablo le dice a Timoteo y se refiere a Dios como nuestra esperanza. Seguramente, bueno, en este tiempo en que Pablo había ya obtenido una libertad, él estaba seguro en todo momento que Dios le iba a permitir pues cumplir con un propósito, y él siempre tuvo puesta su esperanza en el Señor. Qué hermoso que aquí lo está reflejando, y seguramente Timoteo pues también por las pruebas que estaba viviendo, a veces pues bueno, era tan fuerte lo que enfrentaba que necesitaba escuchar las palabras que Pablo le está expresando acerca de que Jesucristo es esperanza y que debía ser su esperanza. Dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Cómo se expresa de él? Dice, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y después entra ya un poquito más en el tema que quiere abordar Pablo con Timoteo, y le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación. Aquí el deseo del corazón que Pablo tenía es que realmente la iglesia pudiera mantener la unidad, la iglesia pudiera seguir creciendo. Y un obstáculo para que una iglesia crezca es precisamente cuando damos la entrada o permitimos que falsas doctrinas entren en nuestros corazones y que empecemos a disputar sobre cosas que no tiene caso. Dice incluso que al versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Dice el 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que habían, ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Qué importante es utilizar adecuadamente la palabra de Dios, interpretar bien la palabra de Dios. La Biblia es un hermoso regalo que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos seguir creciendo, para que nosotros podamos ser limpiados por nuestro Señor Jesucristo. Pero es algo que nosotros debemos de cuidar y de pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija, y no solamente repetir, como dicen por ahí, como pericos, lo que otros nos dicen. En verdad tenemos nosotros que profundizar y darnos cuenta que en verdad la palabra de Dios es buena. La intención que Dios tiene es mostrarnos nuestras fallas para poder volver a Él y poder dejar pues nuestros pecados a un lado. Y algo muy hermoso también dice ahí en primera de Timoteo, ahí en el versículo número 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fíjense, qué hermosa expresión de Pablo, cuánta humildad él tenía, y él estaba agradecido con Dios porque le había permitido estar en el ministerio. Y creo que aquí es algo que debemos nosotros de aprender, esa disposición de servir a Dios, siempre con humildad, siempre sabiendo que nada de lo que hacemos ni el ministerio que tenemos es por nuestros propios méritos, todo es dado por el Señor, y es algo que está experimentando aquí Pablo en su corazón. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo. Él reconocía lo que él había sido, dice ahí perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Y dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, nunca perdamos la humildad. Siempre que queremos nosotros aprender de la palabra de Dios, siempre que queremos precisamente pues ser honestos al estudiar la palabra y al aplicar la doctrina de Dios a nuestros corazones, todas sus enseñanzas sobre diferentes temas, debe haber humildad en nuestro corazón. Siempre debe haber sencillez, siempre debemos nosotros mantenernos en ese nivel en donde Él es el maestro, Él nos está enseñando, nosotros estamos aprendiendo de Dios. Él en su misericordia nos ama y nos ha expresado pues todo conocimiento que ahora tenemos, pero nunca perdamos de vista eso, porque cuando nos envanecemos, entonces precisamente podemos caer en el error. Decía hace unos versículos atrás, algunos hasta se sintieron doctores,
algunos, bueno, se siente uno, se le sube uno, el que ya tomó estos cursos y aquellos y que ya estudió aquí y allá, y de pronto perdemos el piso. Y eso nos envanece y ese es un gran problema para que nosotros en verdad podamos tener una sana doctrina. Mucho cuidado con ello. Dice más adelante también en el versículo número 16, pero por esto fui recibido misericordia para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y esto es algo hermoso. Dios ha mostrado su misericordia en ti y en mí. Nunca se nos debe de olvidar. Pero Dios tiene un propósito al mostrar su misericordia en nuestras vidas. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, que las personas a quienes les hablemos, a quienes les anunciemos el Evangelio de Cristo, puedan ver el poder de Dios en nosotros. ¿Cómo podríamos hablar de misericordia si no la hemos experimentado? Creo que el Señor sabe que vamos a ser mejores, nuestras palabras van a ser más efectivas cuando nosotros hayamos experimentado su amor, cuando también al querer hablar de otros podamos hacer referencia a lo que el Señor hizo en nosotros. Entonces, pues luchemos por guardar la sana doctrina, luchemos por mantenernos en humildad, pero también luchemos para que la gente pueda ver en nosotros la misericordia de Dios. No aparentemos, no parezcamos como si nosotros hubiéramos sido siempre perfectos. No, la verdad es que el Señor nos ha rescatado a ti y a mí de grandes cosas, de tremendas situaciones. ¿Dónde estaríamos si no fuera por el Señor? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros reflejemos a los demás, que haya esa sencillez de corazón siempre en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Señor Dios Todopoderoso, gracias Padre mío, porque tú Señor nos enseñas, porque tú Señor nos muestras lo que es bueno, Señor, nos hablas de ti, Señor, nos muestras tu misericordia, tu esperanza, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles, Padre mío, a tus enseñanzas, a mantenernos humildes, Señor, y también a compartir, Señor, de ti y de tu gran amor y de tu misericordia a aquellas personas que no te conocen. Gracias te damos, Señor, por este hermoso privilegio que tú nos das. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.